La semana pasada hubo necesidad de hacer un pequeño break como complemento a la predicación de Lucas casualmente. Entonces hoy volvemos a Lucas y vamos a estar en el capítulo 9, versículos 28 al 36. Les decía que si alguien ha pasado por tormentas, y obviamente todos hemos pasado por tormentas, como cristianos absolutamente todos hemos vivido, vivimos y viviremos situaciones difíciles. Diferentes circunstancias nos llevan a sufrir y eso hace que la fe tambalee. La fe comience en algunas ocasiones a tambalear por circunstancias de en todas las áreas. A veces tenemos circunstancias difíciles de tipo relacional, a veces tenemos situaciones complicadas de tipo laboral, económicas, de tipo salud. Son diferentes que nos llevan a tener dificultades en la fe. Hoy en día otra de las circunstancias que también nos lleva a sufrir es tanta prédica que puede uno acceder a ella de internet, pero que mucha de ella es falsa enseñanza y uno puede terminar sufriendo por seguir este tipo de doctrinas. Pero en todo eso, lo maravilloso es ver el compromiso de Dios para estar levantando nuestra fe, para estar levantando la fe del que Él sabe que somos débiles en ese sentido. Y hoy vamos a ver cómo Jesús fortaleció la fe de sus discípulos. Y obviamente es la manera como va a fortalecer la suya y la mía. Bien porque esté pasando situaciones complicadas o para prepararnos para las que vengan hacia adelante. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Hoy veremos cómo el Señor fortaleció la fe de sus discípulos. Recordemos que unos 2-3 capítulos atrás, Jesús había recién escogido entre tantos seguidores a sus 12 discípulos. Así es de que ellos empezaron el proceso de capacitación, de discipulado. Y ahora pues es necesario que ellos sean fortalecidos en la fe para que puedan enfrentar todo lo que se viene de ahí en adelante. Persecución, sufrimiento. Y ver a su maestro partir. Ver a su maestro partir. El Evangelio de Lucas, recordemos, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Lucas? Y lo tenemos ahí en el capítulo 1, versículo 4. Recuerdan que fue escrito para el excelentísimo Teófilo. ¿Un qué? Un gentil. Pero el propósito de todo el escrito, él lo coloca allí en el principio de su libro. Para que Teófilo pudiera estar seguro. Lucas 1:4. Para que Teófilo pudiera estar seguro de que todo lo que le habían enseñado es verdad. Y obviamente cuando estudiamos, y es lo que hemos hecho durante todos estos casi ya 4 meses que llevamos de la serie de Lucas, constatar que todo lo que hemos aprendido es verdad. Verdad. Vamos a leer el texto que tenemos para hoy. Versículo 28 al versículo 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, y eso ya nos lleva a ¿qué? A que tenemos que revisar el contexto. Ahora lo miramos. Capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que, refiriéndose a Jesús, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Recordemos que ellos son Antiguo Testamento, que ellos ya no están, ellos ya murieron. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, la de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Espíritu Santo, danos entendimiento de tu palabra, ilumina, Señor, tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón, porque ella es tu verdad y ella es la que necesitamos. El versículo 28 inicia con: aconteció como 8 días después de estas palabras. Necesitamos ver el contexto para poder comprender. ¿Qué pasó 8 días antes? Es lo que aparece ahí en el capítulo 9, versículo 21 al 27, pero antes de eso estamos en el 18. Jesús viene con sus discípulos y recuerden que Él les hace una pregunta trascendental que ya pasamos por allí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos decían que era Elías, otros que Moisés, otros que un profeta, pero el énfasis de Él no es saber qué dicen los demás, le interesa a sus discípulos. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Inspirado por el Señor, por Dios, el apóstol Pedro, que siempre se lanzaba a contestar: tú eres el Cristo de Dios. Luego de eso, Jesús entonces les manifiesta a ellos: es necesario, en versículo 22, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Va a ser rechazado por los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sufra. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Pero también es necesario, y ahí más adelantico les dice, 8 días atrás, es necesario que el discípulo que piense seguirme, tome su cruz cada día, muera a sí mismo y me siga. Mientras los judíos, recordemos que los judíos esperaban al Mesías como ¿quién? Como el que iba a derrocar al Imperio Romano para establecer el reino de Israel nuevamente. Pues este no es el Mesías como ellos se lo imaginaban. Este no es ese Mesías. El Mesías profetizado y esperado por estos judíos iría a padecer sufrimientos e iba a morir también. Y le dice a sus discípulos: y ustedes también van a pasar sufrimientos. Ustedes van a tomar su cruz y van a beber de esta misma copa. La pregunta que surge aquí es: ¿quién está dispuesto a seguir a un líder en estas condiciones? Nadie, sin duda nadie. Es difícil pensar que alguien siga a un maestro que va a morir cruelmente y que además advertía a sus discípulos que ellos también sufrirían. Eso es contrario a lo que hoy se enseña. Lo que hoy se enseña en muchos púlpitos es: ven a Cristo y pare de sufrir. ¿Sí o no? Es un camino de rosas. Esa no es la verdad. La vida para el cristiano y para el no cristiano está llena de circunstancias difíciles. La diferencia es con quién andamos.
como lo cantamos ahorita con nuestra roca, y es lo que Él les va a demostrar casualmente a sus discípulos. Ahora, luego que Él les menciona 8 días antes que Él va a sufrir, que no es ese rey que ellos, es como a la manera como ellos están esperando, que ellos también van a sufrir, Él les hace una promesa. Y la promesa está ahí en los versículos 25 en adelante, y Él les da la promesa de su segunda venida. Quien me rechace, lo rechazaré también el día de mi segunda venida, prácticamente lo que Él dice. Cuando venga en la gloria del Padre, en la gloria de los santos y en mi propia gloria, fue lo que dijo Jesús. Pero luego les hace ahí, terminando el versículo 27, una promesa grandísima. Y les dice, pero os digo en verdad que algunos de ustedes, de los que están aquí, no morirán hasta que vean el reino de Dios. Algunos de sus discípulos presentes van a contemplar algo de su gloria. Jesús va a abrir una ventanita chiquita para mostrar su gloria a estos discípulos. Ahora cuando llegamos al versículo 28, entonces podemos entender por qué dice 8 días después de estas palabras. 8 días después de estas palabras, ¿qué va a hacer Jesús? Tiene unos discípulos que ya les ha dicho, su líder va a sufrir, va a morir, ustedes también tienen que tomar la cruz. 8 días después, que es lo que vamos a ver hoy, Jesús les va a levantar su ánimo. Y lo va a hacer de 3 maneras, que son los 3 puntos que tenemos para hoy. 8 días después, Jesús cumpliría su promesa del versículo 27, les va a dejar ver algo de su gloria. Ahora, lo interesante aquí es que aunque eran 12 apóstoles, Él escoge solamente a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo. La pregunta es ¿por qué? El texto no nos dice por qué los escogió a ellos, pero sí hay algo interesante que usted y yo tenemos que saber, y es que para los judíos no había notarías, pero el testimonio de 2 o 3 personas era considerado como algo ciertísimo. Así es que el hecho de llevarse a 3 discípulos es para que ellos fueran testigos oculares de lo que titulado está en nuestras Biblias de la transfiguración de Jesús, para que luego ellos bajaran esa información a sus otros discípulos, y como eran 3, entonces los otros podían decir, esto que ellos están diciendo es totalmente cierto. Además, estos 3, algunos comentaristas dicen, eran el círculo más cercano de Jesús. Parece que sí. Estos 3 estuvieron en los acontecimientos más importantes de Jesús. Acabamos de ver hace unas prédicas pasadas que ellos 3 fueron los únicos que entraron con Jesús cuando resucitó a la niña de Jairo de 12 años. Estos 3 fueron los que estuvieron también en Getsemaní cuando Jesús estaba allí sufriendo terror por ir a enfrentar la cruz. Y eran los mismos 3. Y son los mismos 3 que Él escoge para que sean testigos de algo trascendental. Él ya venía demostrando, y lo hemos visto a través de milagros, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Pero ahora va a dar una certificación contundente de quién es Él. Y es que cuando usted y yo conocemos verdaderamente a Dios, eso nos da más confianza. Usted no puede confiar en aquel que no conoce. Podemos tener conceptos, pero mientras usted no lo conozca íntimamente, usted no puede confiar en Jesús, aunque diga que usted es un creyente. Ahora, ¿cuáles son las 3 formas como Jesús? Vamos a ver la primera. Cómo Jesús levanta el ánimo de estos discípulos que recién están empezando su ministerio. Él les dice, ustedes van a sufrir, ustedes van a morir, ustedes tienen que tomar la cruz. Y ya vimos en las prédicas pasadas que ellos eran testigos de miles y miles que tomaban la cruz, eran crucificados, eran golpeados y muertos de una manera agónica. Ahora Jesús les va a levantar el ánimo. ¿De qué manera? Lo primero que Él hace es demostrarles su divinidad. Es demostrarles que Él no es un hombre cualquiera.
No sé si ustedes sabían, pero la historia cuenta que muchos Jesús habían venido. Pero este es el verdadero y se lo va a demostrar en ese momento a través de la transfiguración. Versículo 29. Y entre tanto que oraba, y ahí hago un pare un poquito, aunque no es el tema de hoy. Pero, ¿qué tan importante es la oración para usted? Parece que estamos un poquito más inclinados siquiera a leer de vez en cuando las escrituras. Pero, ¿qué tanto ora usted? ¿Qué tanto sigue el ejemplo de Jesús? Siendo Dios mismo, siempre lo vemos orando, orando, orando. Es importante. Y en una de sus momentos de oración, dice que entre tanto que oraba, versículo 29, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Los profetas, para demostrar que eran un verdadero profeta, tenían que demostrarlo como si se cumplía lo que ellos habían profetizado. Y Jesús acaba de decirles a ellos que Él va a venir por segunda vez en su gloria, pero también les dice que antes que ninguno de los que está ahí o alguno de los que están presentes va a ver algo de esa gloria. Ahora lo que va a hacer es que demostrarles que Él realmente cumple su palabra y que Él es. Él prometió que alguno de los presentes tendría un anticipo de lo que es el reino de Dios. Y ahora 8 días después, delante de estos 3 testigos, cambia su apariencia. Su rostro y vestiduras se hicieron resplandecientes. La luz emanaba de él. Mateo, que es el paralelo, Mateo 17:2 dice, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Ahora, aquí hay algo interesante. No es que él se haya convertido en otro ser. No, eso es una transmutación. No, sino que él estando en su propia naturaleza humana, él dejó ver también su naturaleza divina. Recuerden que Jesús es 100% hombre y 100% Dios divino. Y lo que acaba de hacer delante de ellos es, ya le conocían como hombre, pero ahora deja ver su naturaleza divina. Jesús dejó ver su naturaleza divina, la luz resplandeciente de su glorioso ser. Su gloria resplandeció como Él, como lo que Él es. Él es la luz de los hombres que vino a este mundo, como lo dice Juan 1:9. Queridos, para los judíos, ellos describían a los seres celestiales como aquellos que vestían ropas blancas y eran iluminados. Así fue como describieron al arcángel Gabriel allá en Daniel 7:9, 7:8, Daniel capítulo 8, cuando él le descubrió el sueño a Daniel. Ropas blancas, aspecto brillante. Así es que para estos judíos, los 3 que estaban con él, fue totalmente ciertísimo, este es una persona, un ser divino, un ser divino. Los 3 apóstoles, al ver la transfiguración de Jesús, también debieron recordar algo. Recuerden que en aquella época las escrituras eran solamente que el Antiguo Testamento. Y vino a su memoria, sin duda alguna, Daniel 7:9. Dice lo siguiente, dice Daniel, seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó, su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia y el trono y sus ruedas eran llamas de fuego. Lo que estaba consignado en Daniel acerca de Dios Padre, ahora lo ven en Dios Hijo. Así es que ellos, los 3 discípulos, estaban delante de la gloriosa presencia de Dios. Y esto sin duda alguna fue lo que les dio a ellos la fortaleza para su fe y continuar. Aunque era necesario que Jesús sufriera y muriera en su condición humana, al final del versículo 22 también les aseguró que resucitaría y en el 26 que Él regresaría en la gloria del Padre. Ahora les ha dejado ver que su divinidad, ellos podrían confiar plenamente en que Él cumpliría su palabra.
Él no es falible como los hombres, queridos. Él no es hombre para mentir, dice la Biblia. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Cuántas promesas conoce usted de Dios? ¿Y cuánto cree usted en ellas? Porque es ahí donde está nuestra fe. Es obvio que Jesús no nos ha dejado ver a nosotros una transfiguración, pero usted sí puede ver y contemplar en la palabra de Dios el cumplimiento de cada una de las promesas que hasta ahora se han cumplido. Y si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Así es que lo que Él le demuestra a sus discípulos es: yo soy Dios. Lo que ustedes vieron allá en Daniel acerca del anciano de días, ese soy yo, esa es mi gloria. Querido, usted puede confiar plenamente en Él. Él dijo: ¿y acaso no hará? ¿Hay acaso imposibles para el Señor? Los discípulos que habían aprendido la necesidad o habían visto la necesidad de un Mesías sufriente, ahora están delante de un Rey glorioso y victorioso. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Jesús. No es un hombre cualquiera. No es un profeta, aunque lo es. No es un hombre sabio, aunque lo es. Me refiero, no es un hombre el que usted y yo seguimos. Es el Dios mismo en el cual usted y yo podemos confiar. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y eso es lo que le está manifestando a ellos. Yo soy Dios. Hermanos, Pablo, el gran apóstol que se mantuvo súper preocupado por las iglesias y súper ocupado plantando iglesias, sufriendo cárceles, además de eso amonestando a iglesias plantadas, él tomó una decisión muy grande. Él consideró todo como basura con tal de conocer a Cristo. Y la pregunta que surge aquí es: ¿cuánto usted conoce a Jesús? Queridos, nos podemos pasar muchos años y no conocerle, simplemente tener información de Él. Pero el llamado de Él es a conocerle. Y recuerden que la palabra escrita originalmente de conocimiento tiene que ver con intimidad. ¿Cuánto conoce usted a Jesús para que pueda confiar en Él? Usted no puede confiar, como le dije ahora rato, en quien no conoce. Ahora, la excusa que generalmente sale entre algunos hermanos es: no tengo tiempo. Pero hermanos, esa excusa se derriba cuando usted observa que pasa mucho tiempo en la pantalla. Pasamos demasiado tiempo en la pantalla. Se considera que en promedio una persona está pasando entre 4 y 6 horas en pantalla diariamente. Esos pedacitos de tiempo que usted va y mira el WhatsApp, que usted va y mira el YouTube, que usted va y mira el Facebook. Pero no tengo tiempo para conocer a Jesús. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando viene la tormenta, cuando la fe falla. Entonces no puedo confiar en aquel que no conozco. ¿Cuánto conoce usted a Jesús? Usted no puede confiar en quien no conoce, mi querido hermano. Entonces, la primera forma como Jesús a sus discípulos levanta su ánimo es demostrándoles que Él es divino, que Él no es un simple hombre, sino que Él es Dios mismo. ¿Usted lo reconoce como Dios? Pero hay una segunda manera, y es que Jesús ahora les va a confirmar que Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, lo que ellos estaban esperando. Versículos 30 al versículo 31. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Queridos, mientras Jesús, Dios hecho hombre, dejaba ver a sus discípulos, sus testigos, su gloria, aparecieron 2 hombres hablando con él: Moisés y Elías. Esto es supremamente importante y relevante, porque ¿qué representan ellos? Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Moisés fue un hombre muy relevante en el Antiguo Testamento.
Este Moisés fue aquel que escogió Dios ¿para qué? Para el éxodo de su pueblo, de Israel, de la esclavitud de Egipto. Moisés fue aquel que Dios escogió para que guiara a su pueblo a través del desierto. Moisés fue el escogido para Dios dar la ley a su nación. Por el otro lado tenemos a Elías, un profeta que sufrió bastante. Un profeta que fue celoso de la ley. Mientras Moisés dio la ley, o Dios la dio a través de Moisés, Elías se preocupó por cumplir la ley y era celoso. Y atacaba mucho la idolatría de Israel. E hizo de bastantes milagros. Así es que estos dos personajes que están allí están representando todo el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que estaban hablando con él. ¿Y de qué hablaban? Y nos dice el versículo 31, de su partida que iba a hacer en Jerusalén. La palabra partida aquí en el griego original es la palabra éxodo. Recordemos el éxodo de Egipto. Pero es la palabra que se usaba en aquella época para referirse a la muerte. Es decir, se está refiriendo a la muerte que Jesús iba a tener pocos días después o pocos tiempos después allí en Jerusalén. Y hermanos, es que la ley y los profetas toda apunta a Cristo. Lo vimos en el panorama del Antiguo Testamento que tuvimos hace como 2 semanas. Moisés, como les dije, habló que Dios levantaría a un profeta refiriéndose al Mesías en Deuteronomio 18:15. El Señor, así dice el Deuteronomio 18:15, el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo. Toda la escritura apunta a Cristo. Y eso lo sabían los 3 discípulos que estaban allí presentes. Es la razón por la cual Juan el Bautista, a él le preguntaron si él era el profeta que estaban esperando, ahí en Juan 1:21. Ahora, los profetas también hablaron de Cristo. Por ejemplo, Isaías 53 se refiere al Mesías sufriente. Dice así, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Ya desde el Antiguo Testamento se estaba hablando del Mesías sufriente. Y esto lo conocían estos 3 discípulos que están allí. Ahora, lo que están ellos hablando allí acerca de su partida es, en últimas, la confirmación de que Jesús, el Mesías, era aquel siervo sufriente que Dios había escogido para ir a la cruz. 2 cosas está haciendo Jesús en este momento. Les ha mostrado su divinidad y en él sería el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento, que el Mesías, el Salvador, sufriría, moriría en la cruz y al tercer día resucitaría. Y lo confirmó el mismo Señor Jesús en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley. Él vino ¿a qué? A cumplirla. Y vuelve y da testimonio. Lo primero que hace es testificar, yo soy Dios. Lo segundo que hace es testificar, yo soy el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Y eso evidentemente levantó la fe de estos hombres. Como Moisés realizó el éxodo de Israel, es Jesús quien viene a realizar el éxodo de su pueblo escogido, de todo aquel creyente. Ya no va a ser liberado de Egipto, pero sí va a ser liberado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ese es el éxodo que el Señor viene a cumplir. El éxodo del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. En el Nuevo, Él es quien realizará este éxodo para los creyentes. Es Jesús quien realizará la partida de sus discípulos del reino de las tinieblas a la tierra prometida, que será en plenitud cuando sea su regreso. Queridos, ¿conocen a Dios? ¿Conocen a Jesús? Solamente se puede lograr a través de las Escrituras. Y ahora los discípulos pudieron entender
que Jesús, o la razón por la cual Jesús en 9:22 dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Es necesario que tenga que morir. ¿Por qué? Porque era la forma como el Señor iba a salvar a su pueblo. Usted puede confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Él es Dios, Él cumplió toda la ley y los profetas, ya vino para ser sacrificado y resucitó al tercer día para que todos los que creen puedan confiar que en su regreso plenamente serán cumplidas todas las promesas pendientes. Cuando Él regrese habrá cielos nuevos, tierra nueva, no habrá llanto, no habrá dolor, no hay enfermedad. Pero mientras tanto usted tiene que conocer que va de la mano de Cristo, cumpliendo su promesa de nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Queridos, la gloria que Jesús deja ver allí es una gloria que también van a disfrutar todos sus discípulos. Usted y yo también. Colosenses 3:1-4 dice lo siguiente el apóstol Pablo. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Desafortunadamente nos concentramos más en las circunstancias que vivimos. Y no estoy diciendo que hay que minimizarlas. Pero tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que Él va a regresar. Tenemos que recordar, hermanos, que Él va a venir en su gloria y nosotros también participaremos de su gloria con un cuerpo glorioso como lo vimos en prédicas pasadas. Él cumple sus promesas, hermanos. Mientras regresa, sostenemos nuestra fe en Dios. Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará, como lo dice en Deuteronomio 31:6, hermanos. No duerme el que nos guarda, Salmo 121:3. Pero volvemos, ¿cuánto le conoce? ¿Cuánto conoce usted a Jesús? Ahora, los tres testigos, ahí en el versículo 32 y 33, fueron testigos oculares de esto, de su cambio, del testimonio que dieron Moisés y Elías. Y ahora ellos lo que buscan es hacer tres enramadas, que es lo que propone el apóstol Pedro. Y es que no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Eso fue lo que dijo el salmista en el 27:4. Una cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Estos hombres no querían partir de allí. Estos hombres querían permanecer allí. De hecho, se acercaba a la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era hacer tabernáculo fuera de la ciudad, en el desierto, y permanecer allí 7 días. Ellos querían anticiparse, estaban en la presencia de Dios. Y querido hermano y querida hermana, la presencia de Dios usted puede estar cada vez cuando usted se acerca a orar, en oración. Por eso no hay que descuidar la oración. Por eso usted tiene que robarle tiempo a su quehacer diario. No ser como Marta, ser más como María. Y eso no significa descuidar las cosas que tenemos que hacer, significa organizar el tiempo, hermanos. Para que usted pueda contemplar la gloria de Dios en estos tiempos. Eso era lo que quería hacer Pedro. Y propuso, quedémonos aquí. Es más, él dice, para nosotros es bueno estar aquí. Contemplar la gloria de Dios. Y la pregunta que surge, hermano, es, ¿tiene usted la misma actitud de estos tres hombres? De permanecer en la presencia de Dios. Hay algo que ocurre, no sé a usted, pero a mí me ha ocurrido, no lo niego.
Y es que cuando hay dificultades no quiero estar en la presencia de Dios. Es algo que no tiene sentido. Es cuando más necesito estar en la presencia de Dios. Es más, necesitamos estar en la presencia de Dios para cuando vengan las situaciones difíciles y la fe falle como a estos hombres. Para estar preparado. Lo que Jesús estaba haciendo con estos hombres era prepararlos para todos los sufrimientos que ellos iban a recibir de ahí en adelante. Esto fue lo que los preparó para que Pedro perdiera su cabeza a través de una espada. Esto fue lo que lo preparó para que Santiago muriera ahorcado. Esto fue lo que lo preparó para que Juan terminara exiliado en una isla. Y la pregunta es, ¿y usted está preparado? Me encantan las palabras del salmista. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo. El salmista no era un hombre desocupado, era un rey, con todo lo que eso implicaba. Pero él sabía de qué, de prioridades, hermanos. Y lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, con dos objetivos: contemplar su hermosura y buscar orientación. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. ¿Cuánto tiempo dedica usted para estar en la presencia del Señor? Contemplando su hermosura y viendo su orientación a través de la palabra. Tienen que ir de la mano, mis hermanos. Estar en su presencia tiene que ser lo más importante para usted. ¿No se da cuenta que de Él depende su vida? De Él depende su trabajo, de Él depende su estudio, su familia y todo, absolutamente todo depende de Él. Pero como cristianos a veces vivimos como si todo dependiera de nosotros. La cosa sería más fácil cuando descanso en Él, cuando entrego las cosas a Él. Pero cada día los estudios demuestran que los cristianos menos tiempo quieren estar en oración, menos tiempo quieren estar en la meditación de la palabra. Nos dejamos enredar por los quehaceres de la vida. Y luego viene la tercera forma como Jesús levantó el ánimo y fortaleció la fe de sus discípulos. Y fue que Dios Padre confirmó quién es Jesús. Versículo 34 al 35. Ya les mostró su divinidad. Ya les mostró que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora les demuestra que Él es el Hijo de Dios por testimonio del mismo Dios Padre. Versículo 34 al 35. Mientras Él decía esto, refiriéndose a Pedro, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, y da un mandato: a Él oíd. Y antes de entrar a explicar este verso, la pregunta es: ¿qué voces está usted escuchando? Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente. Y recuerden que en el griego original que fue escrita la escritura, oír está relacionado con obedecer. Usaban la misma palabra para oír y para obedecer. Así es que lo que dice Dios Padre es: este es mi Hijo amado, a Él oíganlo, a Él obedézcanlo. Pero hay tanto murmullo hoy en día. Está nuestra propia voz, que sobre todo en las circunstancias difíciles nos juega mala pasada y comienza a mostrarnos los peores escenarios. Está la voz del mundo, está la voz de los falsos profetas o falsos maestros. ¿Qué voz está usted escuchando? ¿A cuál está obedeciendo? Este es mi Hijo amado. Es como Dios Padre diciéndole a estos tres discípulos: Jesús no es un ángel como ustedes pueden pensar. Porque recuerden que los judíos sabían que los ángeles se presentaban con vestiduras blancas y el rostro resplandeciente. Y parece como si Dios estuviera dando una respuesta o una aclaración: este no es un ángel, este es mi Hijo amado.
Este es superior a los ángeles. Este es mi Hijo amado. Son las mismas palabras que Dios Padre usó cuando el bautismo de Jesús. Y quienes tienen dudas de la Trinidad, allí en el bautismo se certificó la Trinidad. Dios Padre declarando: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Hijo saliendo como hombre del bautismo y el Espíritu Santo posando sobre él. Este es mi Hijo amado. Otras versiones dicen: este es mi Hijo escogido. En una versión internacional, en una traducción viviente dice: este es mi Hijo escogido. Y eso nos deja ver algo. Es que no fue de la noche a la mañana que Dios vio que la ley no sirvió para que nadie se salvara y entonces decidió al final mirar si podía enviar a su Hijo. Esto es algo desde la eternidad pasada. Que Dios había escogido a su propio Hijo para que viniera a ser, ¿qué? El Cordero sacrificado. Los miles de corderos no sirvieron para nada, solo para demostrar que la ley solamente mostraba el pecado de cada uno de los hombres. Este es mi Hijo escogido, el prometido por el Padre. Y Isaías 42:1 dice así, el 6 y el 8: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Mire que Dios desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciando el nuevo pacto de gracia en Jesucristo. Por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Queridos hermanos, Dios Padre le confirma a estos discípulos que están delante del Mesías prometido, el Salvador escogido para librar a Israel, pero no de la opresión de Roma, sino de la opresión del pecado. No el imperio romano, sino el imperio de Satanás. Para librarlos de este reino, ellos están delante del Rey de Reyes, de Señor de Señores, están delante del escogido para un nuevo pacto, el pacto de gracia. Observen que el versículo 36 dice que mientras Pedro estaba hablando, Jesús quedó solo. Ya no está Moisés y ya no está Elías, ya no está el Antiguo Testamento, ya no está el pacto de la ley. Ahora viene el pacto de gracia en Cristo Jesús, hermanos. Y un mandato da el Señor: a Él oíd. Ya no a los fariseos, ya no a la tradición, ya no a los escribas, ya ni siquiera a Moisés y a los profetas. A Él oíd, la segunda persona de la Trinidad. Colosenses 2, 8, 9 dice así el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿A quién tenemos que escuchar? A Dios mismo. Cuando usted abre las Escrituras y lee la palabra, allí está Dios hablando, mis queridos. Usted tiene que escuchar la voz de Dios por encima de su propia voz y de cualquier otra voz, hermanos. Y vuelvo y pregunto: ¿qué voz está usted escuchando? Deuteronomio 18 dice así el profeta: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, refiriéndose a Moisés. Y pondré mis palabras en tu boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y escuchen lo siguiente: pero cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿A quién está usted escuchando? Y a los jóvenes presentes, cuidado con escuchar al mundo. Porque es que el mundo hace tanto ruido y es tan atractivo. Y el mundo nos hace ver la manzana atractiva como Satanás lo hizo con Adán y Eva. Cuidado con escuchar al mundo. Cuando usted escucha la voz de Cristo, usted va a identificar las otras voces que son solo ruido. Eso es como en el banco.
Al cajero le enseñan muy bien a conocer el billete original para que cuando pase por sus manos el que no es original lo palpe fácilmente. Pero si usted no conoce la voz de Dios a través de su palabra y en oración mediante el Espíritu Santo, usted no va a poder identificar otras voces. Y puede terminar siguiendo otras voces creyendo que son las de Dios. La única voz de autoridad para el creyente es la de Jesús, el Hijo de Dios. Y usted la encuentra en su palabra. ¿Cuánto la abre? No confíe en su voz porque su corazón es engañoso. Queridos, aunque hay sabiduría en la multitud de consejeros, usted tiene que confirmar si ese consejo es de acuerdo a la palabra. Ella es la única confiable. Queridos, siempre existirán falsos maestros. Confíe en la voz de Jesús consignada en su palabra. Eso es lo que dice Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas. Pero ahora, y ahora se refiere a este tiempo, desde Cristo resucitado y elevado al cielo, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos, al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de Dios. ¿A quién está usted escuchando? Sobre todo cuando pasamos por circunstancias difíciles. Sobre todo cuando tambalea nuestra fe como la de estos discípulos. Usted tiene que conocer a Cristo. Tiene que saber que Él es Dios mismo y no le va a defraudar. Usted tiene que saber que Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y si cumplió esas promesas va a cumplir las promesas que están pendientes. Pero tiene que conocerlas. Tiene que abrir las Escrituras, querido. El mandato de Dios, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es también para nosotros, hermanos. Si usted quiere oír la voz de Dios, tiene que abrir más las Escrituras y cerrar más sus pantallas. Si usted quiere oír la voz de Dios, usted tiene que sacar tiempo de su tiempo y organizarse. Debe abrir más la Biblia. Debe entregarse como Pablo a conocer a Cristo. Él es la roca en la cual usted y yo podemos estar firmes en medio de cualquier circunstancia. Pero hay que oírle y eso implica obedecerle. Y cierro con lo que el mismo Señor Jesús dijo. Aquel que oye mi voz y la obedece, le consideraré un hombre o una mujer sabio, que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, golpearon fuertemente, pero la casa se mantuvo. ¿Está construyendo usted su vida espiritual sobre la roca fuerte? Pero también dijo, aquel que oye mis palabras y no las obedece, le consideraré un hombre o una mujer necio, que construyó su casa. Mire que ambos construyen casa. Todos construimos nuestra vida, pero la construyó sobre la arena. Y vinieron las tormentas, que son los problemas, las circunstancias difíciles de la vida, y golpearon contra la casa. Y al final hubo gran pérdida. Queridos, no es solo escuchar, es obedecer, conocer a Cristo a través de las Escrituras, tener intimidad con Él en oración y su fe en medio de las circunstancias y de la fe que puede tambalear, saldrá fortalecida. Y como estos hombres podemos estar dispuestos a que pase lo que pase, porque Dios estará con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Meditemos, tómese ahí un momento y medite. La pregunta que siempre tenemos que hacer, ¿y esto qué tiene que ver conmigo?